Hola a todos. Hoy vamos a conocer los últimos instantes de la vida de María Antonieta de Austria. Acá. Estamos aquí con Ricardo Reynoso. ¿Qué onda, chavo? Reviviendo viejas memorias de Caguameando en la Trinchera. Ahora en esta era de Perdidos en el Prólogo. Pues leímos puede parecer un texto pequeño, un libro pequeño, que en realidad es una recopilación de documentos, exactamente 3 documentos que tratan sobre los últimos momentos de la vida de María Antonieta de Austria antes de pasar a la guillotina. Entonces el primer documento es la requisitoria. Sería como algo así como el acta en la que se determina que María Antonieta tiene que enfrentar un juicio, ¿no? Sí, es como que la formalidad de decirle te vamos a llamar a juicio. Pero es la pura formalidad, o sea, y es más, el mismo documento, más bien el mismo libro lo establece, que el proceso nada más se fue hecho para cubrir un requisito de formalidad, cuando ya era un juicio que había terminado antes de empezar. Estamos hablando de que estamos en 1793 y pues lo que se estaba buscando era formalizar el proceso a María Antonieta. Entonces es el primer documento. El segundo documento es una confesión. La confesión está... Es una chulada, es una chulada. Es una chulada digna de los garantes de la justicia, de un movimiento que buscaba la igualdad, la equidad y sobre todo la fraternidad. Solo les faltó democracia y... Híjole. Chulada documento. Ahorita lo vamos a platicar un poco. Es una confesión, pero se hace la anotación muy enfática de que es una confesión apócrifa armada para justificar la sentencia, ¿no? de María Antonieta. Y por último, el tercer documento es una carta que escribe de puño y letra María Antonieta, dirigida a su cuñada, ¿no? A la hermana del rey Luis XVI, que ya había pasado unos meses atrás por la guillotina. Me parece que es un documento interesante también. Este libro llamado Mi Testamento es la compilación de estos 3 documentos. Y si a ti te gusta la historia, lo tienes que leer, ¿no? Es un tesoro para cualquier lector que le guste la historia, ¿no? Platicamos un poco sobre el primer documento, la requisitoria, ¿no? Del fiscal. Fiscal. Exactamente. Sí se tendría que conocer este documento. ¿Por qué? Porque yo en lo personal, o esa fue mi experiencia, y te lo dije antes de entrar a grabar, el tema de la Revolución Francesa yo lo tenía muy definido desde épocas de prepa y universidad, y te lo enseñan como un enfoque de buenos y malos. Los revolucionarios son buenos, la monarquía es mala. Y a la fecha creo que se tiene ese concepto histórico. Por cuanto ve y este libro sí me tumbó muchas cosas. Pero la forma de planteamiento y la forma de la investigación y la forma de las formalidades del proceso me son familiares, porque es justamente la base que tenía el sistema judicial mexicano hace 10 años, que realmente era un sistema inquisitorial que tenía como su base, su fundamento y su sustento en el sistema francés. Pues todo lo que hablan ahí en esa parte de la requisitoria es como de, híjole, se me hizo tan actual, y que el mismo libro te lo dice. La requisitoria era nada más para llenar un mero formalismo de un juicio que ya estaba hecho, de algo que ya tenían decidido. Ya. Y que sí, ya, o sea, de nada más era, ok, te voy a armar un caso nada más para que sientas o poder justificar que tuviste un proceso justo. Y eso es bien triste y a la vez irrisorio, porque pues, de justo no tuvo nada. Ya las cuestiones que pudiera haber de personalidad de cada uno de ellos era diferente. Pero al final de cuentas, para la historia y para la política en ese momento y para el contexto histórico y la coyuntura que se estaba viviendo, pues bastaba con que fueran
monarcas, creo yo, que son como que los requisitos. No digo que esté bien, no digo que esté mal, pero la requisitoria creo que a eso se refiere. O sea, usted fue lo peor de lo peor, porque desde la apariencia nos da a entender que así fue, la vamos a enjuiciar. Y se chingó. O sea, no hay margen de defensa, no hay margen de nada, y de hecho incluso hasta sí se maneja cierto grado de displicencia y de despersonalización. No que se tenga que aceptar el tema de una majestad porque la existe, sino más bien porque es una estructura jurídica. Al final de cuentas, nos guste o no nos guste, ese grado existía dentro de una jerarquía jurídica. Y el hecho de quitar toda esa parte es derrumbar toda un sistema, y que era lo que la revolución pretendía y que toda revolución pretende. Una reforma al sistema de justicia. Ya vas a empezar. Hijo de la Híjole. Sí, una reforma. Exactamente, no lo quería mencionar, pero para allá va. Obviamente lo que nosotros leímos fue una traducción al español de este documento. Pero es interesante también leer el lenguaje, o sea, desde el punto de vista literario. No es complejo, no me pareció complejo. Digo, tú estudiaste o sigues estudiando, ¿no? Porque continuamente tienes que seguir estudiando leyes. Pero yo que no estudié leyes, pues, lo entendí perfectamente, y posiblemente sea porque la intención pues, estaba muy clara, muy, muy definida, ¿no? Pero leerlo es desde el punto de vista de estructura, la escritura, además, deja ver un poquito del contexto de aquella época, ¿no? Un poquito ahí de los usos y incluso hasta la pomposidad del lenguaje. Ajá. Me gusta mucho esa parte, o sea, que como dices, es entendible, pero a la vez es hasta cierto punto técnico y pomposo de la solemnidad del acto que se está realizando, y que eso también te habla de un contexto histórico y un contexto social de la época. Que a mí esa parte me como que identificar esos guiños en los libros que ya son viejos me gusta mucho. Exactamente, lo bonito de este libro es que no hay una interpretación de lo que está escrito ahí de nadie, o sea, Ajá. Lo que hay brevemente es una explicación de qué trata cada documento, y ya, eso es todo, no hay mayor interpretación. Entonces te deja todos los elementos ahí para que tú los digieras, los proceses y saques tú tus propias conclusiones. Es una joya para mí, así me lo pareció a mí. Digo, no es el documento original porque aparte ya está traducido al español. Es lo más cercano que hay a esos documentos. No hay otro. De hecho, en el libro vienen fotografías, ¿no? del documento original escrito en francés, y vienen las firmas y viene todo esto, ¿no? Fíjate que a mí eso fue como de las cosas que me pareció más interesante, porque justo lo que digo, o sea, el estarlo leyendo, si bien nada más te dan un esbozo o una explicación de lo que dice, y la traducción te habla ya de manera como coloquial, ya digerida entre la traducción original o la edición original a la traducción en español, te permite ya como una cuestión meramente literaria, no técnica, porque el documento tiene que ser 100% técnico, me queda perfectamente claro. Sí te permite como que el visualizar y el entender desde la labor del acusador, la visión de la situación. Y es más, yo cuando lo estaba revisando, sí te llegas hasta a sentir como que en las salas así viejas de donde está planteado el tribunal y todos con sus pelucas. Imaginarte la tensión de quien le tocó llevar el asunto, de quien le tocó juzgar, de quien le tocó ser jurado, y de la propia María Antonieta. Es como de... Sí, se vuelve una experiencia. Sí. Leer este libro es como cuando vas a un museo donde están ahí actualmente las cosas, ¿no? Y verlas y empezar a volar la imaginación y trasladarte a
Es decir, en esta habitación pasó esto, pasó el otro, y ya empiezas como que a vivirlo, ¿no? De alguna manera. Para mí fue una experiencia muy similar a la de ir a un museo, ¿no? Sí, sí. Te hace consciente de la situación. Exactamente. Sí, es lo interesante de que no haya una interpretación. La historia tiene una narrativa, tiene un contexto que se tiene que entender, y creo que es el segundo reclamo que te decía. O sea, yo tenía una concepción de la Revolución Francesa tal cual, blanco, negro, Robespierre bueno, Luis XVI malo y María Antonieta peor. Y toparme con la visión de ella, no como un personaje de novela, o no como un personaje de una historia, sino como humana, como una persona que le tocó vivir ese contexto, se vuelve bien diferente. Sí. Pero por la forma en sí de cómo se llevó el proceso, que sabes que es completamente injusto, lleno de mentiras, bueno, no de mentiras, sino o sea, sí, mentiras y subjetividades. 40 testigos que hablan de tu promiscuidad, pero que eso bastó para un juicio social, más que un juicio judicial. María Antonieta, después de la muerte del rey Luis XVI, pues es el ícono perfecto de lo que representaba, según los revolucionarios, la monarquía. Sí, sus hermanos fueron emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico. O sea, es el ícono perfecto para acabarla de adornar a este símbolo, por no decir otra cosa. Es mujer. Y eso es bien importante, y sobre todo en la redacción, ya pasando a lo que es la redacción de la confesión, ¿no? Que ya sabemos que es apócrifa. Es hasta ridículo y obsceno lo que se describe ahí. Lo tienen que leer. Sí. O sea, es de un contenido, es mucho alimento para pensar en la condición humana. Se necesita ser malo, hay que tener maldad para redactar algo así. Justo lo que te decía, o sea, es una chulada en el sentido de, o sea, abarcaron las perversidades supuestas de ella, a Dios, cualquier cosa que pudiera dejarla a ella como persona, y sobre todo, como bien lo dijiste, como mujer, ocúpalo. Y ocúpalo de la manera más perversa, de la manera más vil, de la manera más trapera y de la manera más baja, para que lo que representaba el sistema anterior, no ella, el sistema anterior, a través de ella, sea repudiado, sea señalado y sea vomitado casi. ¿Cómo lo logró? A través de la dejación de la figura de la mujer representada en la reina de María Antonieta. Pero de eso a que te hayas dado a tu hijo, a que te hayas dado a tu comadre, que te hayas dado a cual hijo de la fregada se te parara enfrente, es bien diferente. Híjole, casi chillo. En el momento de su ejecución, ella va todavía digna como monarca, como representante de un estado. Me vas a cortar la cabeza, va, pero no la voy a agachar. Y todavía la prensa dice, eso es lo que quería. Hija de su tal y por cual todavía va burlándose y va con la cabeza. No sé sí. No, fíjate. Te estás escuchando cualquier perfil de Twitter ahorita en la actualidad. Perdón, ya empecé a invocar demonios. Sí, es tan actual este documento de 1793. Es tan actual, o sea, no por nada la caricaturización que le hicieron en los Juegos, la inauguración de los Juegos Olímpicos de Francia, ¿no? O sea, no por nada, esto sigue la narrativa, y este documento, esta confesión que empieza con una epístola a su padrino, ¿no? ¿Sí te acuerdas de la epístola a su padrino? El monarca de los infiernos, es una epístola al mismísimo Satanás. O sea, a ese grado, llegar de pintarla como lo peor de lo peor que te puedas imaginar, ¿no? Bendito monarca de los infiernos. Exactamente, bendito monarca de los infiernos. Así empieza la epístola a su padrino, ¿no?
esta imagen ha perdurado por siglos, ¿no? Simplemente hay que ver las representaciones que se han hecho de ella en las películas, ¿no? En Hollywood, pues así, ¿no? Como un ser de lo más superfluo, soberbio. Obviamente yo no lo conocí, ¿no? Pero aquí lo que están generando es un personaje al que tienes que odiar, ¿no? Ahí están los 5 minutos de odio de 1984, de lo cual ya hablaremos más adelante en otro episodio. Pero ahí están los 5 minutos de odio, ¿no? Es alguien a quien tienes que odiar. Para poder imponer tu nuevo régimen, tienes que destruir el otro, así. Y destruirlo, creo que fue la manera más efectiva, convirtiéndola a ella en un símbolo al que puedes destruir, pisotear y odiar, ¿no? Porque es ridículo, llega a ser ridícula la redacción de esta confesión apócrifa, porque raya en el autovejación, ¿no? Es una proyección de quien lo escribió, cabrón. Te puedo decir que quien lo escribió o quien ideó esas palabras, esas frases, lo hizo con odio. Y si a mí me pides explicarte qué es la misoginia, yo agarro este texto y mira, la misoginia es esto. No lo que se anda diciendo actualmente en los influencers en la casa de los famosos. No, eso... Ay, caray. No. Ese es un perfecto ejemplo de lo que es el odio a la mujer. O sea, eso también está escrito ahí, y cuando lo lees, lo reconoces, dices, quien haya escrito esto, la calidad humana, y esos son los garantes de la justicia del tribunal revolucionario, ¿eh? De la fraternidad y de la igualdad. Igualdad, libertad y fraternidad. Que ninguna de esas tres cosas llegaron después de la Revolución Francesa, pero bueno, ese será otro. Y de ninguna de las que conocemos. El lenguaje, el odio con que está escrita este texto, todas las bajezas que habidas y por haber se las adjudican a una sola persona. No, los métodos también, ¿no? Como cuando fueron por su hijo de 8 años, ¿no? Para que firmara un documento, ¿no? Donde decía que mantenía relaciones incestuosas con su madre. O sea, es lo peor de lo peor. Ahorita mencionabas algo de que para imponer un sistema o para imponer un gobierno había que tirar otro. Creo yo, ahí coincido contigo en la forma de la ejecución, pero creo que en este sentido, por lo menos con ella, más que imponerlo, ya estaba impuesto. Creo que más bien era legitimarlo. Legitimarlo, sí, correcto. La legitimación. Lo estaban legitimando con sangre en la plaza pública, ¿no? O sea, exacto. No hay mensaje más claro que una cabeza en una estaca. Los revolucionarios son los buenos. Son los que tienen la causa. Son los que tienen la causa legítima. Son los que te dicen cómo tienes que pensar. Y ahí es donde está el peligro. Porque no hay causas nobles, no hay causas legítimas. O sea, y tan es así que todos los principales artífices de la muerte de María Antonieta y de la muerte del monarca y de muchos cabezas de la revolución terminaron en la guillotina. El mismísimo Robespierre, ¿no? El mismísimo Robespierre. Y la misma sociedad aclamó a vítores y gritos a un emperador. A un emperador. O sea, ¿a qué voy? A un dictador en toda regla. El tercer texto es una carta escrita por ella, y te deja ver un poquito de su carácter, ¿no? Y también de su entereza, ¿no? Pero después de leer esta carta, pues te deja ver mucho, ¿no? Sobre su persona. Una carta muy amorosa, me parece. De hecho, en una parte también menciona, ¿no? Que quiere que se le transmita a su hijo el mensaje que decía
que no trate nunca de vengar nuestra muerte, ¿no? O sea, también son palabras que te dejan ver realmente quién era, porque además el momento, ¿no? En el que la escribe, en el que ya sabe lo que va a suceder. Es un complemento, es un documento que sí, otra vez no justifica aquí que si las monarquías son buenas o son malas, ¿no? Y tú lo dijiste hace un momento, te deja ver que era una persona, era un ser humano como cualquier otro. No era el demonio encarnado que se encargaron de construir en su confesión, ¿no? Y que esa confesión sigue dando los elementos para las narrativas hasta el día de hoy, de quién era ella, ¿no? O sea, estos 3 documentos, otra vez, valen oro. Vayan y búsquenlo, están en Amazon, incluso lo pueden comprar ahí el libro. Es una chulada. O sea, si nos gusta la historia, creo que esto es algo que se debe leer. No tengo que entrar más a detalle sobre este documento, creo que es mejor leerlo. Después de todos estos escenarios tenebrosos que nos pintamos leyendo los anteriores, ¿no? Bueno, no abandona lo tenebroso, porque sí se ve que está en la antesala de la muerte, lo puedes sentir, pero es una despedida muy madura, se me hace. No recuerdo bien qué edad tenía 38, 37 años cuando esto ocurrió, pero es una despedida muy sentida. Habla de que se despide siendo católica y viviendo bajo esos principios. Se ve que con su cuñada se llevaba muy bien, que la quería mucho. Y esta carta pues nunca llegó a manos de su cuñada, porque su cuñada también pasó por la guillotina. Ya. Es lo que te decía, esa parte está triste también. Sí, porque fíjate, ahora que se menciona la edad, 37 años. Justamente la edad que al día de hoy todavía tiene tu servidor. Es una muchachona. O sea, la verdad es que estaba joven, o sea, y como dice, creo que viéndola como persona, y es más, viéndola hasta cierto punto en un término más coloquial o más actual, es como de, pues ya sé que me va a cargar, no puedo hacer nada, déjame desahogo. Así siento yo también como que la despedida con la cuñada. Porque incluso ella lo dice, ni siquiera, no le digas nada a mi hijo, porque ni siquiera sé si esta carta te va a llegar a ti. Y no llegó. Y nunca le llegó. No llegó. O sea, fíjate, es todo un plus, porque lo estás leyendo algo que nunca llegó a destino. Sí, mucha interés. De hecho, hay un reconocimiento, me parece, de ella. No recuerdo las palabras, pero lo único que hice fue ser esposa del rey Luis XVI. O sea, y creo que esa es la manera de decir, me están matando porque se entienda cuál es la razón por la que me están matando, ¿no? Esas palabras implican mucho, ¿no? Lo que hablábamos de los símbolos. Básicamente ella es un chivo expiatorio, como los hay en cada movimiento revolucionario, ¿no? Es decir todo sin decir nada, creo yo. Y la otra es, hay un factor muy importante, y es que ella es mujer. O sea, una cosa es que hayan matado al mismísimo Luis XVI, ¿no? Ya cayó el rey, todos felices, todos contentos, todos enardecidos, está bien. Pero ella es mujer, y eso es un factor muy importante. Incluso hay un discurso implícito que no se dice en ningún lado, pero que si lees entre líneas toda esa parte de la historia de la ejecución de Luis XVI, incluso esos documentos, ella termina siendo la culpable de que Luis XVI haya sido como fue. O sea, la revolución la maneja ella como la acólita del diablo, para que Luis XVI haya... Es que ella obligó a Luis XVI que gastara las arcas del Estado francés. Y ella fue la que organizó las conspiraciones. Ella fue, ¿no?
Ella es el diablo, cabrón. Es no la Luis. Narrativa, sí, exacto, exactamente. Luis es malo porque fue rey, pero nada más. Porque es hombre. Exacto. Pero ella fue la acólita del diablo porque le endulzó el oído al rey. Pero que es una retórica que sigue permeando de que ellas son las malas porque tientan a las almas bondadosas que somos nosotros. Exacto. Que de hecho incluso pareciera que es más importante el proceso de ella que el de él. Sí. Es más icónico. Y es más, ahorita que mencionabas el tema de las Olimpiadas, históricamente y por lo tanto mediáticamente y al tema de las Olimpiadas, fue más importante iconográficamente poner una figura de María Antonieta que de Luis. Que de Luis XVI, es correcto. Así está. Fue una María Antonieta. Porque ella es el diablo, cabrón. Incluso la vestimenta que tenía, ¿no? En la ceremonia de... Sí, de roja, de lumbre. Sí, así. Estás ardiendo en el infierno. Sí. No caigan en la trampa que yo caí. No es un documento de 60 y tantas páginas. Sí lo es. Pero es un documento que te incita a documentarte. ¿Por qué? Porque te hablan de muchas cosas que te va a llevar a otros libros, que te va a llevar a otros hechos, que te va a llevar a otros momentos, a otros contextos. Y algo de 64 páginas que aparentemente parece muy sencillo, te va a llevar a leer toda la Revolución Francesa. Y a escrutarla desde una perspectiva humana, no ideológica, humana. Es la palabra perspectiva. Yo creo que siempre nos hace falta la perspectiva. Yo de la Revolución Francesa conozco poco y conozco poco de la versión oficial, ¿no? Pero fíjate que personalmente yo tengo un problema con las versiones oficiales, ¿no? O sea, casi de manera dogmática, y me declaro culpable, ¿no? Porque según yo siempre me he declarado como libre de dogmas, pues no. De manera dogmática, casi la versión oficial ya la estoy descartando por el simple hecho de ser oficial. Y yo creo que a lo mejor lo que tengo que hacer es esta clase de ejercicios, ¿no? O sea, por eso este libro es fabuloso, porque tiene la versión oficial y tiene un pedazo de la versión de la otra parte, y con una perspectiva, como dices, una perspectiva humana. Y yo creo que así es como se debe estudiar la historia, ¿no? Y no nada más la historia, sino otras cosas, ¿no? Las cosas que pasan todos los días, ¿no? Y tienes que tratar de ver las cosas desde diferentes ángulos para poder entenderlas, ¿no? Pues un manjar, para mí lo fue, porque sí deja ver también el aspecto humano, no nada más el simbólico, sino también el humano. No sé si tengas algún otro comentario sobre esta chulada del libro. Pues creo que sí, nada más cerrar con esa parte de obviamente pues es nuestra interpretación. Sí es un libro interesante. Yo lo personal, a mí sí me hizo cuestionarme varias concepciones que yo ya había comprado de manera dogmática, como bien lo dices, de este evento histórico, y entender, por ejemplo, o sea, ver una, o sea, yo me decías a mí María Antonieta y era, sí, que como pasteles, y el verla ya como una mujer, como una humana, como una madre que está velando por sus hijos, o sea, sí fue como de, caray, o sea, no era tan arrogante, o sea, no era tan frívola. No era el diablo. No era el diablo. O sea, no era la mala. O sea, a lo mejor le tocó estar del lado equivocado de la historia. Pero ella estaba ahí porque la casaron ahí, güey. O sea, ella estaba haciendo lo que tenía que hacer. Que un libro te cuestione tus propias creencias, creo que lo hace bueno. Independientemente de si está bien redactado, si el autor es bueno, reconocido, lo que sea. O sea, cuando el diálogo que tienes tú con el libro te hace cuestionarte a ti mismo de lo que tú crees o lo que te enseñaron, ya es bueno. Y a mí este libro me hizo eso. O
sea, yo estaba escuchando y estaba leyendo tanto la requisitoria como la carta esta de Satanás y la de ella, y era de que yo no quería sentir que ella era humana. Yo quería seguir odiando al ícono. No pude. Entonces, para mí eso fue como de, ok, ya con el libro te toca una emoción. No estás leyendo un texto nada más por leerlo. O sea, ya estás viviendo una experiencia. Ya. Hey, palomita arriba. Sea buena, sea mala, ya es otra cosa, pero ya te tocó algo. Y dices, puta, 64 páginas. Hay libros de 1500 que no lo logran, güey. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que es historia. Porque creo que eso muchas veces solo lo logra la historia. Y más cuando ya la conoces, pero te la cuentan de otra manera. Y es más, hasta la manera de chismecito. Dices, ese chismecito está bueno. Porque puta, pasa, te enteras de que si el primo, que si que si fueron reyes de Sacro Imperio Germánico, que puta, chismecito, güey, familiar. Para que, no, a lo mejor no te va a cambiar la forma de ver las cosas, pero te va a hacer cuestionártelas. O verlas de una forma un poquito más, más doméstica. Más personal, más íntima. Y creo que cualquier texto de historia que logre eso vale la pena leerlo, porque no es fácil. Y que te haga pensar que siempre hay, que todas las monedas tienen dos caras, ¿no? Tienen dos caras, exactamente. Y que te haga, pues eso despierta la curiosidad para ir y buscar la otra, ¿no? Porque quedarse con la oficial, digamos, yo pienso que es incompleto, ¿no? Es un proceso incompleto. Entonces, sí buscar la otra cara. Y pues sí, este libro es, aparte de revelador, pues es muy rico en el lenguaje, o sea, pues, yo creo que yo aprendí palabras, ¿no? Y a lo mejor sí, ya debería de saber. Disfruta, se las voy a aplicar el domingo que entra, güey. Ándale, sí, o sea, la voy a soltar en el grupo de la quiniela, ¿no? Del tocho. Ándale. Sí. El domingo en la birria la voy a aventar. Sí, es rico. Pues muy bien, pues esto es Mi testamento de María Antonieta de Austria. Pues muchas gracias por haber leído este libro también, y compartirlo acá conmigo también, platicarlo, ¿no? Y ojalá y haya personas que estén viendo esto, suscríbanse, léanlo, está muy bueno. Y próximamente nos estaremos viendo estaremos hablando un poquito de 1984, tenía que ser. Bueno, ya hablaremos de ese otro. Agradecerte otra vez la invitación, el espacio, de verdad que no tienes idea cuánto extrañaba esto. Léanlo, es una bonita experiencia, incita a la curiosidad, que creo que es lo más importante, y creo que no hay mejor libro que el que te toca la psique. Y cuando la licúan un poquito, creo que ese es el saborcito que te deja. Muchas gracias, igual, chavo, al contrario, qué bueno que me diste la oportunidad y que me retaste a leer esto, porque replantea muchas de las ideas preconcebidas que ya traía, y eso siempre es bueno, eso siempre se agradece. Buenas noches, nos vemos. Buenas noches.